Biblia dice. Hola, ¿qué tal mis amigos de mi canal de YouTube? Este canal tiene el nombre de Ministerio Evangelístico, como la Biblia dice. Es un canal en el cual nos preocupamos por predicar la palabra del Señor evangelísticamente, y sobre todo en estos tiempos bien difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Así que sean bienvenidos y les pido que por favor me den un like, se inscriban para poder que ustedes reciban todos los videos que yo tenga que subir, y pongan un comentario. Muy importante, porque las redes sociales trabajan de esta manera. Así que nosotros estamos usándola para la gloria del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de un pueblo llamado Nínive, una ciudad inmensísima. Para esto quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, el libro del profeta Jonás, capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos. Los primeros 3 versículos dicen de la siguiente manera: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tan enojado estaba el profeta Jonás, porque él mismo reconocía la misericordia de nuestro Dios. Ustedes conocen la historia completa acerca del libro de Jonás, acerca de su ministerio, acerca de su profecía, de su llamamiento. Cuántas veces Dios le llamó y cómo él al principio huyó del ministerio que Dios le había encomendado, y después de tantos problemas que pasó con el Señor, por fin regresó, predicó, y aquí tenemos el resultado. La ciudad completa, desde su rey, óigame bien, desde su rey hasta el más chiquito de toda la multitud de habitantes de la ciudad, que se supone que había más o menos 500,000 personas, en una ciudad que tenía más o menos 12 kilómetros al cuadrado, de 8 a 12 kilómetros al cuadrado, se convirtió completamente al Dios de Israel. Lo que me llama la atención, poderosamente la atención, es que la ciudad entera se arrepiente y se convierte al Dios de Israel. Esto quiere decir que tuvieron que hacer un tremendo trabajo por dentro, de dentro hacia afuera, una tremenda decisión, porque nosotros sabemos que tanto Asiria en aquel tiempo como Asiria en estos tiempos son contrarios al Dios de Israel. Es más, no quieren al pueblo de Israel, nunca lo quisieron. Entonces cobra una tremenda importancia saber que en ese tiempo el rey, se supone que era Sennacherib, que era uno de los reyes más sanguinarios de esos tiempos, se convierte al Dios de Israel y le ordena a todo el pueblo, incluso manda a ayunar a todo el pueblo, incluso a todo su ganado, a todo lo que los animales que ellos tenían domésticos. ¿Qué les parece? Una conversión total. Me llama la atención entonces que todo esto sucede y que nos puede ayudar históricamente, y nos puede ayudar ahora en estos tiempos, cuando vemos de que estamos pasando una tremenda situación. El profeta Jonás se disgustó porque Dios había perdonado a un pueblo tan sanguinario y que se había encargado de dispersar ya a 10 de las tribus de Israel, enviándolos al exilio, de donde nunca más volverían ni han regresado. Esas 10 tribus se perdieron, no se sabe dónde están.
Pero me llama la atención que 160 años más tarde, cuando Nínive ha regresado a la brutalidad y ha alcanzado el pico máximo bajo su rey Asurbanipal, quien fue el último gobernador del imperio asirio, y estando en peores condiciones que antes de 160 años, en materia de prepotencia, Dios manda a otro profeta llamado Nahum, y en cierto modo Sofonías también, pero en este caso Nahum manda para profetizarle de nuevo una destrucción total. Segunda oportunidad que Dios le da 160 años después. Veamos en esta hora una de las características de Dios, que es la paciencia. Él deja correr el pecado, Él está llamando. Pero ¿qué sucede? En este caso ya no fue como la primera vez. Ya en este caso la ciudad no se arrepiente. El rey, que en ese tiempo es Asurbanipal, se rebela, no se arrepiente y al contrario sigue haciendo de continuo el mal. Lo que me llama la atención también es que en la primera ocasión, cuando Jonás les predice lo que va a pasar, la destrucción, Dios no le da muchos detalles a Jonás. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, ya con Nahum, sí, este profeta les dice la forma como va a caer la ciudad. He aquí la descripción que Nahum le da acerca de la destrucción total que va a tener esta ciudad y también su cumplimiento, porque una de las características de las profecías de Dios es que se cumplen. Si hay una profecía que no se cumple, entonces esa no viene de Dios, esa no proviene de un profeta que es extremadamente cuidadoso y sumiso a Dios. Así que la profecía, en primer lugar, dice que la ciudad va a perecer por el alcohol, es decir, por el vicio de la borrachera. En Nahum capítulo 1 versículo 10, ustedes pueden leerlo, dice de la siguiente manera: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente. El alcohol, hermanos, literalmente dice la historia que jugó un papel considerable en la caída de Nínive. Por ejemplo, se relata que el último rey de Asiria, ya les dije que fue Asurbanipal, hizo un gran festín con sus soldados delante de las puertas de la ciudad y se emborracharon de tal manera que los enemigos les cayeron por sorpresa ya la última noche, y el campamento del rey en medio de la noche, y ahí lo encerraron. Allí murió con todo su pueblo, con toda su ciudad. Qué tristeza que por no buscar una vez más no entender el mensaje de Dios, no acatarlo y no buscar al Dios de Israel, cayó esa ciudad. Pero una segunda cosa que describen aún y que se cumplió fue por la inundación. 3 veces la profecía bíblica ahí en Nahum dice que habla de inundaciones y de agua. Por ejemplo, Nahum 1:8 y 2:6 al 8 dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyeron, y huyendo decían: deteneos, deteneos. Todos sabemos la historia cuando los babilonios y los medos se volvieron a aliar para asaltar esta ciudad, como lo habían hecho anteriormente, en años anteriores. Pero el asedio duró 3 meses, durante los cuales se emplearon todo tipo de tácticas. Acorralaron a la ciudad. Uno de ellos fue desviar el curso del río Tigris, o atacar a la vez por varios flancos para debilitar la defensa asiria. El ataque final se produjo por el cauce ya seco del río. Una vez que entraron por el cauce del río ya seco, ¿verdad? Seco completamente,
porque habían desviado las aguas. Cuando salieron de la ciudad, ellos mismos, después de haberla destruido, volvieron a abrir los cauces, y aquella ciudad se inundó. Eso es lo que nos dice la historia. Así que son formas como el Señor lo dijo, y así se cumplió. No duró ni 3 años después de la profecía del profeta Nahum que se cumplió la caída de este gran imperio asirio, y en este caso Nínive, que era la capital en ese tiempo, porque Sennacherib la había puesto como la capital del imperio asirio, en un pleito que había tenido con su papá. Pero bien, la tercera forma como el profeta Nahum describe cómo iba a ser la destrucción de Nínive y cómo se cumplió, era quemada con fuego. Dice que sería Nínive destruida por fuego. Nahum 3:13 dice: he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Y se relata que el rey, después que los enemigos invadieron la ciudad, se quemó a sí mismo, con sus siervos y aparte de sus riquezas. Luego todo fue consumido por las llamas, antes de que los enemigos abrieran los cauces del río Tigris. En el año 1842, cuando se descubrieron los restos de Nínive, se encontraron numerosas huellas de ceniza. Un arqueólogo dijo: nunca vi un ejemplo tan perfecto de un fuego de venganza. Pareciera que el aire estuviera todavía lleno de hollín cuando llegamos. Una destrucción total. Dios cumple tanto sus promesas como sus profecías de destrucción. La cuarta cosa que describió el profeta Nahum fue innumerables cadáveres. Obviamente la ciudad fue destruida por completo, no se salvó ni siquiera uno. Leemos que un número incontable de hombres murieron en la caída de Nínive, y lo dijo el profeta Nahum en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Contra ti. Ustedes saben lo que significa Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, en contra de una ciudad. Es destrucción total. El pueblo no quiso volver a Dios. La quinta y última forma como el profeta Nahum describe la destrucción era una destrucción completa. La destrucción fue anunciada por el profeta Nahum con las siguientes palabras. En Nahum capítulo 2 versículo 9 y capítulo 10 Nahum capítulo 2 versículos 9 y 10 y Nahum capítulo 3 versículo 19 dicen de la siguiente manera: la destrucción fue anunciada por el profeta Nahum con las siguientes palabras: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada, desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Una destrucción total sobre todos. Acerca de la destrucción también de Nínive, les dije que Sofonías, el profeta Sofonías,
también había dicho algo acerca de la destrucción de Nínive. En Sofonías capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, dice la palabra: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria. Lo dice así exactamente. Y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad, como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz contará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y esto se cumplió al pie de la letra. Después del año más o menos 612 antes de Jesucristo, cuando fue la desolación completa y la destrucción completa de Nínive, se dice que no fue sino hasta en los años 1800, como dijimos hace poco, que se empezó a interesar la arqueología por ir a conocer algo de Nínive. Fíjense que ya nadie se acordaba de Nínive, la ciudad que había dominado al mundo. Ya nadie se acordaba de ella. Con todo esto, lo que Dios había mandado a decir, de la forma como iba a ser destruida, se ve que la ciudad estaba y el rey estaban tan llenos de odio, tan llenos de prepotencia, de deseos de conquista, de deseos de terminar con el mundo entero, porque eran sanguinarios, exhibían a los pueblos cuando los sujetaban, cuando los vencían, los exhibían ahí en las calles como lo hacían los romanos, pero estos les quitaban las orejas, les desbarataban la nariz y los dejaban y después los mataban. Un pueblo completamente sanguinario, y no entendieron que era verdad lo que Dios decía. Y en ese momento, 3 años después aproximadamente, sucedió lo inevitable. Lo inevitable. Ante todo esto aprendemos 3 cositas rápidas. 3 cositas rápidas. En primer lugar, que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a cualquiera que se arrepiente y se convierta a Él. En el caso de hoy en día, la conversión es en cristiano, es decir, convertirse a nuestro Señor Jesucristo, recibirle en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Ya ahora la salvación no es por pueblos y no es tampoco por ciudades. Ahora la salvación es personal, la salvación es interna, es individual. Yo reconozco, yo me arrepiento y yo busco a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección que aprendemos es que Él cumple con sus profecías, aun cuando éstas sean de destrucción masiva, y que lo único que lo detendrá sería una conversión genuina. Es lo único que hace arrepentirse a Jehová de hacer un mal, es decir, de cumplir su profecía. Los pecados han alcanzado hasta lo más recóndito de Dios, ha subido, y entonces por eso es que Dios ha tomado algunas decisiones sobre este mundo. La tercera cosa que aprendemos es que Él es paciente para con nosotros, como dice su palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. 160 años esperó para que esta ciudad volviera a Él, es decir, se arrepintiera. No sucedió, y lo que sucedió fue lo que había previsto, lo que Él había profetizado. ¿Qué le digo? Seguramente hoy en día, en medio de toda esta situación de coronavirus, en medio de toda esta pandemia, debemos nosotros entender estas 3 cosas. Debemos entender que el pecado ha llegado a tal pico, o sea, al pico completo, a la cumbre de la parábola del mal, que Él ha permitido esta pandemia. Él la ha permitido, no es que la ha enviado.
Dios no envía maldad, sino que la ha permitido. ¿Por qué razón? Porque el mundo está en las mismas condiciones como estaba esta ciudad de Nínive. Prepotente, cada quien haciendo su propia vida, cada quien pensando cómo molestar al vecino, pensando cómo hacer dinero a costa de los que están abajo y una completa destrucción espiritual. El hombre se ha apartado de Dios. Oímos las profecías del mismo Dios, los mismos profetas lo dijeron. El Apocalipsis lo dice, Daniel lo dice, Ezequiel lo dice, y algunos profetas más, como Isaías y algunos profetas menores, también hablan acerca de las cosas que van a acontecer. Una de ellas es esta pandemia, es decir, pestes y más pestes en el mundo entero. El mundo no quiere, el hombre, el ser humano no quiere entender. El ser humano ahora, el Señor permite que se sane de la coronavirus, como hemos visto, y yo no he visto a nadie de los que se sanan de coronavirus en los testimonios, dándole gracias a Dios y diciendo, Señor, hoy he aprendido a cambiar mi vida, hoy he aprendido que en el futuro voy a consagrarme a ti, te recibo, yo quiero que tú seas mi Dios. No lo he oído. Probablemente hayan algunos, pero no los han entrevistado. Por eso les digo, no los he oído ni los he visto. Pero ante esta pandemia, ante esta situación bien difícil, no nos queda más que volvernos a Dios. Que volvernos a Dios. La pandemia no se detendrá si no es Dios el que la detiene. Porque esta pandemia no tiene cura. El hombre va a tardar mucho tiempo para poder encontrar una cura y para poder encontrar una vacuna. Se nos dice que nos vayamos acostumbrando a este tipo de vida, a vivir en la casa. El hombre, el ser humano, tiene que aprender que solamente en Dios hay salvación. Y Jesucristo está a las puertas. Todo esto es principio de dolores. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Créanme que sí. Seguiremos predicando la palabra del Señor en mi caso, desde mi casita, para poder que la gente pueda entender. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de no estar fuera de su alcance. Solo Dios nos podrá salvar en estos tiempos. Muchas bendiciones. Hasta la vista. Acuérdense de dar un like, acuérdense de inscribirse y también acuérdense de poner un comentario. No importa que el comentario sea en contra mía o en contra de la palabra del Señor, porque al fin y al cabo lo que estoy predicando es la palabra del Señor. Dios les continúe bendiciendo.